Vamos al grano. Este de aquí es el mejor objetivo que existe para Canon RFS, así que si tienes una R7 como esta, una R50, una R10, una R100, este vídeo y este objetivo te van a gustar mucho. Y digo que te van a gustar mucho porque tenemos un objetivo que es triple B, bueno, bonito y barato. Es el primer objetivo que Sigma ha lanzado para la montura RF de Canon. Y espero que sigan en esta línea y podamos ver muchos objetivos de estos, sobre todo de la serie Art y también en cámaras full frame. A ver cuánto tardan en sacarlo. Pero este Sigma 1850 f2.8 continuo DCDN de la serie Contemporary no es nuevo, es un objetivo que se anunció en 2021 sobre todo para cámaras Sony, cámaras Fuji. Eso sí, tenerlo ahora mismo en cámaras como una R7, en RFS, es una maravilla porque estaréis de acuerdo conmigo cuando os diga que lo necesitábamos. Necesitábamos objetivos pequeños, buenos y diseñados para APS-C para las cámaras RFS de Canon. Las cámaras con sensor APS-C de Canon tenían varias lentes nativas para este sistema, pero todas son muy ciegas. El que compite con este sería el 1845 f4.5 6.3, que es un objetivo que a mí realmente no me llama la atención. Es un objetivo de kit, es muy pequeñito, pero al final la calidad y sobre todo el aspecto que dan las fotos no son profesionales. En cambio, en este Sigma 1850 mantenemos un tamaño súper reducido y un peso de tan solo 300 gramos, pero con una calidad de imagen muchísimo mayor y además con un f2.8 continuo que nos da un aspecto mucho más profesional en las fotos. Podemos conseguir esos desenfoques que tanto nos gustan, ¿no?, en los fondos y en los primeros planos, y podemos diferenciar sujetos, cosa que con un, por ejemplo, 45 a 6.3 pues no es demasiado fácil, la verdad. Tienes que alejarte mucho del fondo para que ese desenfoque aparezca. En cambio en 2.8 lo tenemos prácticamente siempre disponible en nuestra cámara R7, R50 o la que estemos usando. Y no solo eso, sino que también es barato. A mí me parece barato que esto cueste 550 euros. Como dato anecdótico, cuesta 50 euros más que la versión para Sony E. Entonces, pues bueno, he oído por ahí que pueden ser fees de la marca que tiene que pagar a Canon por la patente de la bayoneta o yo qué sé, pero cuesta 50 euros más. Molaría que fuera más barato o que mantuviera el mismo precio que la Sony, pero bueno, 550 euros por este objetivo me parece que lo hace un indispensable para tenerlo si tienes una cámara APS-C de Canon con el sistema RF. Llevo unos cuantos días probándolo y la verdad es que se hace muy fácil llevarlo encima porque es que es muy pequeñito y es un todoterreno, o sea, es un zoom medio que podemos hacer prácticamente cualquier cosa. En full frame equivale a un 29 mm hasta 80 mm, todo f2.8. Sí que es verdad que a veces el angular se queda un poco corto, pero aquí es donde Sigma va a lanzar dentro de nada su 10-18 f2.8 también, que la verdad es que es una maravilla. Yo ya lo he probado para cámaras Sony E, y ese junto a este pues ya haría un combo más que perfecto para fotografía de viajes, para tener un combo de cámara y objetivos que no pese mucho pero nos dé una calidad excepcional y sobre todo sin dejarnos las barbaridades que cuestan los objetivos de la serie L de Canon, porque esa era la opción real que teníamos hasta ahora con cámaras APS-C como esta R7, utilizarla con un RF 1535 f2.8, que es una maravilla de objetivo, súper nítido, pero que cuesta 2.400 euros y que además hace que la cámara se quede un conjunto gigantesco y bastante pesado, porque es un objetivo que está pensado para full frame. Ahí perdemos esa esencia del sistema APS-C que va por el minimalismo, cámaras más pequeñas y más ligeras. Si le montamos lentes pensadas para full frame, perdemos esto y yo no le veo tanto sentido. Pero volviendo a este 1850, me habría gustado que fuese un 1550, que equivaldría a un 24 mm y eso sería ideal, pero bueno, con 18 podemos hacer prácticamente todo. Yo sobre todo lo he usado para lo que lo vais a usar muchos de vosotros, que es un poco de todo. Me lo llevo aquí, me lo llevo a este viaje, me lo llevo a este paseo, lo llevo encima todo el rato porque no me da pereza llevarlo, porque no pesa nada, no ocupa nada y puedo hacer prácticamente cualquier foto con este objetivo. Entonces veréis en las fotos que tiene una calidad muy buena. Lógicamente es una línea contemporánea, no es una línea art como puedo tener yo en el 24-70, que es un objetivo que utilizo muchísimo, pero da una calidad que es más que de sobra, o sea, va súper sobrado. Sobre todo teniendo en cuenta el precio que estamos pagando
550 euros en vez de 1200, ¿vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. La calidad de construcción, como veis, el zoom sale muy poquito, se queda muy cortito, es bastante estrechito, salvo en la zona de la bayoneta, que aquí es donde se ve que han ensanchado para que enganche en la montura RF. Y es una construcción súper sencillita, tiene aquí el anillo de diafragma, que es electrónico, y aquí el anillo del zoom, que es bastante cortito, ¿vale? El recorrido es bastante corto. Eso sí, aunque sea una construcción sencilla, tenemos una calidad muy grande, o sea, se ve que no es plasticorro, es un material que se ve que va a durar y que está muy bien construido, o sea, la verdad es que en ese aspecto cero pegas. Tenemos 7 palas en el diafragma, ¿habría molado tener más? Sí, pero volvemos al mismo punto del apartado anterior. No es una lente pensada para la mayor calidad profesional o para gente que se dedique profesionalmente a ello. Es una lente pensada para la gente que está empezando o que quiere algo sencillo, que funcione bien y que no se deje un riñón comprándolo. Así que sí, tenemos un desenfoque que es bonito y lógicamente pues no está a la altura de los Sigma Art, pero bueno, está muy bien. Pero vamos, que lo estáis viendo en las fotos y los vídeos, juzgadlo por vosotros mismos. Para mí, para la lente que es, me parece que es un desenfoque que, bueno, de sobra cumple con lo que se necesita de una lente como esta. Y ahora viene una pequeña curiosidad que hace que este 1850 de Canon, de Sigma para Canon, sea mejor que el 1850 de Sigma para Sony. Y diréis, ¿qué? ¿Si es el mismo objetivo? Pues sí, pero Sony en sus cámaras lo que hace es meterle ciertas limitaciones cuando utilizas objetivos de terceras marcas, sobre todo en la velocidad de disparo. Te limita los FPS a los que puedes disparar con algunas cámaras. Y esto fue algo que notamos mucho, por ejemplo, cuando probé la A9 III, le montamos el Sigma Art 2470 y disparaba mucho más lento que con una lente nativa de Sony, con el 2470 de Sony G Master. Así que eso podríamos esperar que Canon también lo implementase en sus cámaras, pero para nada. De hecho, tenemos hasta operativas las correcciones de aberraciones, de distorsiones y de todo esto, todas las correcciones que hace la cámara sobre la imagen que da el objetivo, las tenemos también habilitadas con este objetivo de Sigma, pero no tenemos tampoco ninguna limitación en cuanto a FPS, ni en electrónico ni en disparo mecánico. Y hablando de disparo en ráfaga, el autoenfoque de este objetivo se comporta igual que cualquier lente RF sobre esta cámara, es decir, mantiene el seguimiento de cara y ojos en personas, animales y todo esto. No he notado que funcione mal de ninguna manera y de hecho cuando haces zoom es capaz de mantener el foco, que eso es algo que no todas las lentes RFS son capaces de hacer, entonces está muy bien porque podemos ir metiendo y sacando el zoom y el enfoque se mantiene sobre el sujeto en el que estamos, así que en ese aspecto bastante bien. Así que no he notado nada raro, enfoca bien, enfoca rápido, es preciso, así que no le puedo pedir nada más a este objetivo en cuanto a autoenfoque. Y otra curiosidad que tiene este objetivo es la distancia mínima de enfoque, que es muy cercana. Estamos hablando de que en su distancia de 18 milímetros, que equivale a un 29 milímetros en full frame, es capaz de enfocar a 12,1 centímetros, que es muy cerca. Eso de hecho se calcula desde el plano del sensor, no desde el último elemento de la óptica, ¿vale? Y en 50 milímetros es capaz de enfocar a 30 centímetros, cosa que no la hace una óptica macro, pero sí que es verdad que nos da una distancia mínima de enfoque muy cercana, que podemos jugar mucho con eso, crear encuadres nuevos, probar cosas nuevas, hacer fotos diferentes, que eso siempre está muy bien. Cuanto más nos podamos acercar a algo, mejor. Así que poco más. Espero que os haya gustado esta pequeña review, esta pequeña prueba de este pequeño y gran objetivo 1850 para Canon RF. Espero que sea el primero de muchos objetivos de esta marca que veamos en cámaras de esta marca que nos gusta tanto. Y poco más, dejadme que penséis en comentarios si lo compraríais o no. Os dejo la mejor oferta que tenéis, que además es un enlace de afiliados, como siempre digo, a través del cual si compráis me ayudáis muchísimo, pero a vosotros os cuesta lo mismo. Pues lo tenéis todo ahí en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.